Hola, mi nombre es Romina Mendoza, soy especialista en vinos. Tengo un par de certificaciones internacionales como la WST nivel 3, la Certified Sommelier por la Corte de Master Sommelier y especialidad en vinos de Francia por la French Wine Scholar. ¿Cómo entré en el mundo del vino? Esa es una historia bastante divertida. Yo estudié la licenciatura en gastronomía en la Ciudad de México y yo me veía toda mi vida en cocina hasta que en algún punto de la vida, en el 2014, vine a visitar a mis papás a Tijuana y en San Diego, por la facilidad de la frontera, en San Diego tomé un curso de vinos y de ahí me enamoré muchísimo y ya me quedé apasionadísima al tema de vino. Pregunté qué es en lo que te puedes dedicar ya de manera profesional y de ahí pues para arriba, ¿no? O sea, de ahí ya me empecé a verlo mucho más en serio, a certificarme y a hacer algo en esta industria que a la fecha me sigue encantando. Una cultura del vino en Baja California. Sí, vaya, claro que la hay. Simplemente en Baja California se produce la mayor parte de la producción del vino mexicano, entonces digo, te encuentras a mucha gente que nacen en el Valle de Guadalupe, nacen en Ensenada, nacen que cada fin de semana van al rancho y el rancho es un viñedo, entonces claro que lo hay. Sí creo que últimamente y en los últimos años ha ido incrementando esta cultura del vino definitivamente, y lo más divertido es que cada vez la gente tiene más curiosidad de saber todo, de saber ya no solamente de qué vino les gusta más, sino de cómo se hace el vino y qué otros vinos pueden encontrar, no solo mexicanos, y más bien, no solo de Baja California, sino de otras partes de México y de otras partes del mundo también. Entonces sí, definitivo, sí creo que la cultura del vino, aunque ya existía un poco en Baja California, definitivo ha ido incrementando exponencialmente. Ok, las fortalezas de los valles en Baja California. Esa pregunta es bien curiosa porque muchas veces todo mundo piensa que Baja California solo es Valle de Guadalupe. Y ese es un gran error, porque Baja California tiene distintos valles, ¿no? O sea, es como cualquier otra parte, otra zona vinícola en el mundo. Tienes una zona grande de vinícola, pero esa zona se divide en varios valles, ¿no? Y estos valles tienen un clima distinto, tienen un suelo distinto, una exposición del sol diferente, entonces las uvas y la maduración de las uvas se da diferente, que al final del día hay que recordar que el vino viene de la uva, entonces lo que hay que cuidar bien es la agricultura. Y conociendo eso, tenemos Valle de Guadalupe, Valle de las Palmas, la zona de Tecate, San Vicente, Ojos Negros, que estás más alto y hay mucho más, un clima mucho más fría y un tema de cambio de temperatura entre día y noche muchísimo más exponencial, ¿no? Más evidente. Y eso hace que se mantenga más la acidez, comparado, por ejemplo, con lo que se conoce que es Valle de Guadalupe, donde están la mayoría de los restaurantes y salas de degustación. Ahí el suelo y el clima es un poquito más cálido, entonces la fruta tiende a ser más madura y los vinos tienden a tener, por ende, más alcohol, ¿no? Entonces, claro que cada uno de los valles tiene su magia y hay que saber comprender cada uno de ellos para ver qué es el estilo que pueden salir de ahí los vinos, ¿no? Definitivo hay unas zonas que son mejores que otras, dependiendo del vino que estés buscando. Pero lo más importante, creo yo, es sí tener conciencia que debemos de considerar que el vino viene de la uva y que hay que respetar la agricultura, porque al final del día es lo más importante, ¿no? Es lo más importante para todos los que nos gusta el buen vivir. Sí, los diferentes estados productores de vino. Hay varias diferencias. Sabemos que en Baja California, como lo dije, se produce la mayor cantidad y la mayor producción de vino es aquí en Baja California, ¿no? Pero también tenemos Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, ¿no? Entonces, en los distintos estados se produce uva, donde se produce gran vino,
Platicaba que en Zacatecas, por ejemplo, hay un vino que está a 2000 metros de altura y es un vino que están haciendo espectacular, tiene una acidez increíble, tiene mucha presencia de fruta y la fruta se siente bien fresca, ¿no? Entonces, esas cosas son fantásticas de ver y poder diferenciar en las distintas regiones de México. Tienes, por ejemplo, Chihuahua, que Chihuahua, cuidado, porque sí va a ser potencia en muy pocos años. Y en Chihuahua, si ven alguna noticia de Chihuahua, se van a dar cuenta que hasta neva, ¿no? Entonces ahí tienen problemas completamente diferentes, pero a la vez tienen, pues no sé, unas oportunidades muy buenas. Ahí pueden tener otro tipo de uvas. Coahuila, por ejemplo, tienes claro, Valle de Parras, donde está la casa vinícola más antigua de América registrada, que todavía funciona, que es Casa Madero. Pero también tienes otros valles en Coahuila, ¿no? Tienes Arteaga, que en Arteaga pasa lo mismo que decía de Ojos Negros. Tienes más altura y con más altura la exposición del sol es distinto y la variación día y noche de temperatura es muy evidente. Ahí hay unos Pinot Noir que te mueres de lo bueno. Entonces, tú puedes tener distintas uvas en distintos tipos de clima y suelos. En el sur, por ejemplo, muchos dirían, pero ¿cómo va a haber vino en el sur, en Querétaro, si ya estás más cerca del Ecuador, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, los vinos espumosos y los vinos blancos son buenísimos. Entonces, sí es importante darse la oportunidad de conocer qué es lo que hay en todo el país y qué es lo que está saliendo. Como en todos lados, así como en todos los países, hay unos vinos muy buenos y hay unos vinos que tienen oportunidades, pero ver estos beneficios de la tierra creo que puede abrirnos más la mente y conocer más sobre lo que tenemos en México. ¿Qué les puedo decir de los vinos franceses? Muchas cosas, porque amo los vinos franceses. Cuando yo empecé a estudiar vino, yo estudié en San Diego, California, que está aquí al ladito de nosotros, de Tijuana. Y en San Diego, la maestra que tuve es una maestra que le gusta mucho todo el tema de vinos con acidez elevada, con fruta un poco fresca, que no tengan tantísimo alcohol. Entonces, la verdad es que sí influyó mucho en mi educación y en mi gusto personal. A mí me encantan los vinos franceses, sobre todo los vinos, por ejemplo, del Valle del Loire, de Alsace, de Borgoña, no se diga Champagne, ¿no? O sea, las burbujas me vuelven loca. Pero sí, la verdad es que Francia ha marcado mucho a nivel mundial. Claro está, siempre con comida, pero vaya, las primeras denominaciones de origen de vino se dieron en Châteauneuf-du-Pape, en el Ródano. Entonces dices, no hombre, pues tiene una historia grandísima, ¿no? O sea, que puedes rastrear desde que llegaron los griegos a Marsella. Entonces sí, no, a mí Francia y sus vinos, me puedo hablar aquí 3 horas de ellos y creo que le hemos sacado mucho provecho en la Semana Francesa aquí en Baja California, en Tijuana, que desde hace un par de años hemos estado jugando con estas regiones y platicando con la gente sobre cada una de las regiones, ¿no? Ya tocamos Alsace, ya fue Champagne el año pasado, ya fue el Valle de Loire, Burdeos. Entonces ya ahí hemos ido atacando cada uno y no sé, ya cuando nos acabemos todas las regiones tendremos que volver para que nueva gente se involucre más con los vinos de Francia. Mi mejor recuerdo de Francia, tengo muchos buenos recuerdos. En el 2018, ya no me acuerdo si fue 18 o 19, pero bueno, hace un par de años, tuve la oportunidad de ir a Francia. Me llevé a un grupo en un viaje 100% enológico y fuimos un recorrido donde llegamos a París. De ahí nos fuimos hacia Borgoña, nos fuimos todo Borgoña, después Alsace, de ahí Champagne y regresar a París, ¿no? Entonces el viaje fue bastante interesante. Lo cuento porque
cada una de las regiones y cada una de las personas me volaban el cerebro. Claro, fuimos a vinícolas que yo tengo gran cariño, entonces sí, además, digo, pues yo y la gente que íbamos, sobre todo yo, pues preguntaba muchísimo, entonces absorbí toda la información posible sobre la tierra, sobre el clima, sobre los procesos, sobre las denominaciones, absolutamente todo, ¿no? Mi mejor recuerdo tiene mucho que ver, yo creo, con la gente, tiene mucho que ver con los paisajes. Hay un pueblo en Alsace que definitivo podría vivir ahí sin problema, ¿no? O sea, es un pueblo lindísimo y literal era un pueblito donde ni siquiera había una tienda, tenías que ir como 40 minutos para la ciudad donde estaba la tienda. Entonces sí, la manera de vivir es un poco distinta, no un poco, es mucho más distinta a lo que creo que en las ciudades como Tijuana, como Ciudad de México, Guadalajara, tal, estamos poco acostumbrados a este contacto y respeto a la tierra y a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro medio ambiente, que es algo que sí deberíamos de cambiar y buscar, ¿no? Estar más en contacto con la naturaleza. Pero sí, digo, ese es de mis mejores recuerdos. Otro gran recuerdo que tengo es en París. La verdad es que un día nos dedicamos 100% a vivir como locales y fue de las mejores experiencias del planeta, ¿no? Claro, nuestro francés, o bueno, voy a hablar por mí, mi francés no fue el mejor, pero vaya, te dabas a entender y el carisma del mexicano siempre ayuda también. Entonces sí, tengo muy buenos recuerdos en Francia. La comida y el vino, creo que la relación de la comida y el vino es algo bien importante. Digo, no puedes hablar de vino sin hablar de comida, ¿no? O sea, hay vinos, claro, hay vinos que el maridaje o la armonía va increíble con un libro, con una película, con la playa, ok, pero la mayor parte de los vinos, la mayoría de los vinos es para tener al menos una botanita, ¿no? Y es ahí donde entra la magia del maridaje o de la armonía. Siempre lo platico en las clases, ¿no? Bueno, doy algunas clases de vino y siempre lo cuento, digo, hay que estar bien consciente de uno, a quién le vas a servir, dos, si es para ti o qué onda, cómo es la tolerancia de la persona que va a disfrutar este maridaje. Y el objetivo de un maridaje es potencializar los sabores positivos tanto del vino como la comida, y muchas veces poder lograr este tercer sabor, que es cuando juntas vino y comida y de pronto ¡pum!, salen colores y cosas bien bonitas, porque es un nuevo sabor, ¿no? O porque es una experiencia completamente distinta. Es ahí cuando logras eso, híjole, se va tu mente al cielo y es maravilloso. Sí creo que es muy importante para educar a la gente, para empezar a tomar vino, meterle algo de comida, ¿no? Sí, armonizar con comida y que pueda ser ese balance, que no sea tan agresivo el vino, en temas de acidez, en temas de alcohol, en temas de los taninos, que es esta parte que te seca. Saber jugar un poco con qué comida puede ir el vino, que no necesariamente nada más es tinto con carne. O sea, hay mil variantes, porque ahí te digo, ok, ¿qué carne? ¿Un corte de carne o una barbacoa o un lechón? Todos son carnes, entonces no es el mismo vino para todo. Hay que saber apreciar los sabores tanto de la comida, o sea, las sensaciones, ¿no? Los sabores, lo salado, lo ácido, el dulzor, como del vino. La acidez, el alcohol, los taninos y todo. Y cuando logras hacer este match, esa manera de emparejar las dos cosas, es lo mejor que puede pasar. Estoy muy a favor del maridaje. Maridaje con comida mexicana y vino francés, dos cosas que me pueden matar de alegría. Hay que empezar por el principio. Vinos franceses, normalmente se piensa que el vino es, de manera general, porque es lo que más se consume, vino tinto. Pero ojo, champagne, sauternes, vinos blancos, por ejemplo, Vouvray, que tienes vinos súper secos y vinos súper dulces, blancos de Chenin Blanc, ¿no? Vaya, lo que quiero decirles es, vinos hay de todos los estilos, ¿ok?
¿ok? Entonces, desde blancos, rosas como en Tavel o en Provence, tintos, pero tintos Pinot Noir o tintos Burdeos, o sea, es muy distinto, y espumosos que también van desde súper secos a súper dulces, ¿no? Entonces, tienes gran variante. De esa gran variante nos da para poder jugar con la comida mexicana, que es una comida extensísima. La comida mexicana no son tacos y enchiladas, la comida, o sea, no nada más son tacos y enchiladas, son además moles, son además quelites, son todas las hierbas, todas, o sea, es una cantidad, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los chapulines, ¿no? Híjole, Oaxaca, te vuelves loco con tanto chapulín. Hablaba de la barbacoa, la birria, todo este tipo de carnes pueden quedar súper bien conociendo qué vino, más bien conociendo qué tipo de vino vas a tener, ¿no? Por ejemplo, una cochinita pibil, unos taquitos de cochinita pibil van ultra maravilla con un Provence, que es un rosa de Provence, ¿no? El color y además la acidez del Provence va increíble con la grasita de la cochinita, ¿no? Entonces sí hay que saberle jugar un poquito. Una barbacoa, por ejemplo, yo me iría más hacia un vino tinto que te llevara más hacia la tierra, no sé, un Syrah del Ródano, ¿no? Del norte del Ródano. Entonces sí hay un montón de posibilidades y claro que se puede maridar súper bien, y nada, pues hay que hacer un experimento aquí para ver cuál es la mejor comida con el mejor vino francés. Que curiosamente hicieron hace poco, hace algunos años un experimento de moles, cuál es el vino que mejor maridaba con moles, y el vino ganador fue un champagne. Y el mole, que es tan intenso, me parece que era un mole negro, pero es tan intenso, tan especiado, y con un champagne dices, órale. Y la verdad es que sí lo he hecho y queda de maravilla, entonces hay que darnos la oportunidad. Las regiones vinícolas de Francia y las regiones vinícolas de México, similitudes. Es muy distinto, simplemente por la historia que tiene el vino francés, ¿no? O sea, el vino francés, ya les contaba, que puedes rastrear desde a cuándo llegaron los griegos a Marsella, ¿no? O puedes también fijarte y rastrear cuándo llegaron a Alsacia y a toda esta parte del norte. O sea, la historia es grande. Y además les comentaba que la denominación de vinos empieza en Francia. Con esto hay regulación, las denominaciones te regulan los varietales a las uvas, las hectáreas, cuánto puedes cosechar, cuánto puedes prensar, cómo debes hacer el vino, o sea, te regula todo, ¿no? Y basado en eso, tienen estilos muy especiales o muy particulares cada una de las regiones. Si tú vas o pides un vino de Borgoña tinto, tú sabes perfectamente lo que te vas a esperar, ¿no? A nadie en Francia le interesa qué uva es, o sea, de manera general, porque tú lo que quieres es encontrar el estilo que es un estilo Borgoña, punto. Burdeos, por ejemplo, Burdeos son mezclas de uvas. Nadie sabe real cuáles son las uvas, a menos que te claves y que seas especialista en vinos o tal. No, porque tú lo que buscas es, quiero un Margaux, quiero un Pauillac, quiero un Saint-Émilion. Si te vas al Ródano, quiero un Châteauneuf-du-Pape, y son, me parece que 16 uvas autorizadas, pues nadie se sabe las 16 uvas, ¿no? Entonces, de ahí empezamos con un tema de diferenciación, ¿no? En Francia lo que más buscan es el estilo de cada región, y en México, por la influencia que tenemos, sobre todo de Estados Unidos, que es una influencia fuerte, y de lo que se conoce como Nuevo Mundo, aquí buscas qué varietal es, y te topas y encuentras en los restaurantes que lo primero que dices es, quiero un Cabernet Sauvignon. Ok, ¿qué estilo? No me importa, porque quiero un Cabernet Sauvignon, porque en la mente el Cabernet Sauvignon es un vino intenso, es un vino tinto, es un vino que trae alcohol, ¿no? Por lo que tenemos cerca y por el clima que tenemos de manera general en México. Además, los años de trabajo que llevan los viticultores en México es ultra poquito, considerando los años de trabajo que llevan los viticultores en Francia. Entonces, esas diferencias, esos temas marcan completamente la diferencia. En tema clima,
Sí, o sea, en tema clima es más cálido en México. Se pudiera considerar quizás el sur de Francia, todo lo que es Languedoc-Roussillon, toda esa parte, quizás pudieras jugar un poquito con lo que es Baja California, pero digo, de manera real no es tan compatible los climas, pero esa es la magia del vino, ¿no? Esa es la magia de poder tener distintos estilos y distintas situaciones para lo que tú quieres tomar. Porque el vino puedes empezar desde el brunch con un vino espumoso, con un vino blanco, con un vino rosa, y en la cena tener algo más potente, ¿no? Entonces, la magia del vino es tener tanto estilo para poder elegir el vino que más quieras en ese momento. ¿Qué es lo que más he disfrutado a lo largo de mi carrera? Definitivamente el contacto con la gente. Hay que considerar que el vino no solo es el productor, ¿no? O sea, el vino es, claro, el productor de uva, pero el productor en bodega, que es el enólogo, y además pues, alguien tiene que venderlo, ¿no? Entonces, toda esa cadena de valor que te da el vino, ¿no? O sea, el agricultor, el enólogo, el que está vendiendo, de ahí quizás el comprador de vinos, que es el sommelier, pero luego tiene que haber un importador, un distribuidor, el educador, el que escribe, el crítico de vinos. Entonces, hay un montón de personajes que se involucran en la industria del vino que quizás no siempre vemos. Quizás al que vemos es al sommelier en el restaurante, ¿no? O quizás a veces también, si ya te gusta mucho el vino, ves al enólogo, generalmente. Pero hay mucha gente atrás, y esa gente detrás te enseña muchísimo, y a mí es lo que más me llevo, ¿no? El poder tener el contacto con la gente y conocer las diferencias de maneras de pensar, de maneras de trabajar, de maneras de ver la industria del vino. Creo, a mí me parece fascinante. Al final del día, el vino es enorme, la industria del vino es enorme, y te puedes clavar con algo tan específico como la levadura, hasta algo tan grande como una región. Entonces, el conocer las distintas maneras de pensar de la gente en todos estos puntos, a mí es lo que más me ha encantado de lo que llevo de experiencia.